Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el segundo ensayo de los 3 ensayos de teoría sexual. Ya llegamos al capítulo número 5. Es un texto muy corto. Es un texto que tiene por título La investigación sexual infantil. Sin duda, muy importante en cuanto a la eh, conformación de una idea sobre la sexualidad infantil que se juega mucho más allá del cuerpo. No se trata, recordemos, de únicamente fantasías, no se trata de únicamente experiencias corporales, sino, ya veremos, la experiencia intelectual del niño frente al mundo que lo rodea. Aquí, en este video, me gustaría inaugurar una dinámica. Estoy usando un programa para videograbarme, un programa muy conocido, de ahorita no quisiera yo mencionar su nombre, no es ilegal, por supuesto, de hecho estoy usando la versión gratuita, pero me gustaría empezar una dinámica nueva con un botoncito que acabo de notar, ciertamente. Eh, Voy a ver si esto nos ayuda en la exposición. A ver, ahí está, aquí está. Ah, están o debería verse en pantalla el texto como tal. No sé si se vea mi... No, mira, no se ve mi cara. Está bien. Es un texto corto, les aviso. Estamos ahorita en la página 176 del volumen séptimo. Dice entonces sexualidad infantil, la investigación sexual infantil. Ajá, es el segundo, el quinto ensayo del segundo, el quinto capítulo del segundo ensayo. Nos dice inmediatamente, no, no es verdad. Ujú. Esto ya lo había leído, la nota 34 la pueden ver aquí, la que finalizó el último video, una nota un poco larga, finaliza o abarca casi toda la página 176. Ahorita ligado inmediatamente al título del texto, la investigación sexual infantil, capítulo 5, viene la nota 35 que nos dice, esta sección se incluyó por primera vez en 1915. Estamos hablando de 10 años después de la primera edición. El texto nos dice, el primer apartado, la pulsión de saber. Hablando también, antes de empezar el texto, de una identificación a partir del psicoanálisis, cómo eh, lo psíquico se ocupa mucho más de lo sexual, cómo esta crítica de pansexualidad no, digo, a pesar de que estamos abordando el texto de 3 ensayos de teoría sexual, a pesar de que el capítulo 5 es la investigación sexual infantil, la pulsión de saber, podríamos también entender este subtítulo como el instinto de saber, la necesidad fisiológica de saber. Recordemos que pulsión es un concepto, es una idea que no es que no tiene por objetivo señalar algo ni que es psicológico, ni es somático, ni es del cuerpo. Para hacer esta definición de pulsión, estoy recurriendo a el texto Pulsiones y Destino de Pulsión del volumen 14, de la Standard Edition. Entonces, inmediatamente el texto nos dice, a la par que la vida sexual del niño alcanza su primer florecimiento entre los 3 y 5 años, se inicia en él también aquella actividad que se adscribe a la pulsión de saber o de investigar. Adscribe quiere decir que se anexa, quiere decir que forma parte de. Actividad que va ligada, actividad que nace de la necesidad del instinto de la pulsión de saber o de investigar. Continúa el texto. La pulsión de saber no puede computarse, es decir, no puede contarse entre los componentes. Permítame un segundo, ahí está. Estoy abriendo ya ¿cómo se llama? El navegador para investigar las palabras difíciles.
Pero continuamos entonces. La pulsión de saber no puede computarse entre los componentes pulsionantes elementales ni subordinarse de manera exclusiva a la sexualidad. Su acción corresponde, por una parte, a una manera sublimada del apoderamiento y por la otra, trabaja con la energía de la pulsión de ver. Empero, sus vínculos con la vida sexual tienen particular importancia, pues por los psicoanálisis hemos averiguado que la pulsión de saber de los niños recae en forma insospechadamente precoz y con inesperada intensidad. Oh, disculpen, se me había olvidado que dejé una ventana de YouTube. Bueno, aquí tenemos ya el diccionario de la Real Academia para usarlo en cualquier dificultad. Entonces, repito, empero, sus vínculos, estamos hablando de la pulsión de ver, la pulsión de saber, sus vínculos con la vida sexual tienen particular importancia. Ajá. Pues por los psicoanálisis hemos averiguado que la pulsión de saber de los niños recae en forma insospechadamente precoz y con inesperada intensidad sobre los problemas sexuales y aún quizás es despertada por estos. Antes de entrar en el segundo apartado, como podrán ver, son apartados muy cortos. Es un capítulo muy corto, ahorita lo estoy enseñando completo. Y acaba 2 páginas más adelante, en la 179. Ujú. Este primer apartado, la pulsión de saber, dice Freud, es como un derivado, es como una extensión de la pulsión de ver. Ajá. Trabaja con la energía de la pulsión de ver. Ajá. Con la energía. No forma parte de la pulsión de ver el saber. Ajá. Eh, pero aquí también me llama mucho la atención esta frase, a una manera sublimada del apoderamiento. En el capítulo pasado estuvimos, digámoslo, investigando acerca de las primeras aproximaciones del niño y de la niña hacia su propio cuerpo. Ajá. Se trataba, digamos, de una exploración que tiene por objeto justamente apoderarse de su propio cuerpo. Ujú. Esta apropiación, por supuesto, incluye entre sus manifestaciones la masturbación infantil. Repito, no como una actividad inmoral de los niños. Los niños se vio en los capítulos pasados y también se puede observar, digamos ya en un estudio incluso sociológico, antropológico, las limitaciones que tienen los seres humanos no son uniformes. ¿A qué me refiero con esto? Así como nosotros a través del texto, del estudio del texto, podemos decir, los niños no tienen ni moral, ni vergüenza, ni asco, por ejemplo, al tocarse a ellos mismos, al interactuar con sus fluidos, con sus heces, etcétera, esta misma variación, esta misma ausencia de moral, de asco y de vergüenza puede encontrarse entre muchos seres humanos, digamos, eh, de una misma cultura o incluso en diferentes culturas. Ajá. Eh, Aquí, por ejemplo, está, regresando al texto, una manera sublimada, quiere decir una, un avance, digamos, una variación más especializada de de la acción del apoderamiento corporal, corresponde justamente en la pulsión del saber. Yo, por ejemplo, quiero saber qué es el psicoanálisis justamente viendo y compartiendo con ustedes la obra de Freud. Ajá. Estamos apoderándonos de la obra de Freud en este momento. Y por supuesto, el hecho de que pueda presentarles el texto en la pantalla, a mí me representa una ventaja también, de que ustedes junto conmigo pueden hacer observaciones, pueden hacer lectura del mismo texto que estoy leyendo con ustedes. Ajá. Por supuesto,
Esto no lo podríamos hacer si no tuviéramos, entre otras cosas, la necesidad de ver, la inclinación de ver, la necesidad, la inclinación, el instinto, la pulsión de ver. Repito el texto, empero, que podríamos entender como sin embargo, o tómese en cuenta también, los vínculos de la pulsión de ver con la vida sexual tienen particular importancia. Pues por los psicoanálisis hemos averiguado, hemos conocido, sabemos que la pulsión de saber de los niños recae en forma insospechadamente precoz y con inesperada intensidad sobre los problemas sexuales y quizás es despertada por estos. Aquí hay algo, digamos, muy importante y también interesante que considerar antes de avanzar en el texto. Es importantísimo considerar que la relación de cada ser humano con su propio cuerpo es distinta. No solo hablo de las diferencias entre hombres y mujeres, estoy hablando, digámoslo, de una representación del cuerpo de ustedes y mío que se va construyendo desde los primeros días de nacido. Ajá. Existe evidencia, y no solo aportada por el psicoanálisis, sino por muchas otras ciencias, muchas otras disciplinas del campo científico de la medicina, que nos indican los niños aún no nacidos experimentan ya sensaciones, pueden guardar recuerdos, y esto, de hecho, yo lo plasmo, es un contenido muy importante de mi propio libro. Repito, Sexualidad Infantil y Crimen, lo pueden encontrar en Amazon. Eh, Pueden también ustedes buscar, investigar, por supuesto, eh, información sobre la vida intrauterina, cómo los niños, las niñas, por supuesto, estoy hablando en sentido general, los infantes todavía no nacidos pueden experimentar el mundo, claro, con ciertas limitaciones, pero ya en el útero. Ajá. A partir de que nacemos, entonces se inaugura una realidad, digamos, nueva para todo recién nacido, para toda niña recién nacida. Literalmente estrenamos un cuerpo al momento de nacer. Al momento de nacer, ustedes y yo estamos sujetos a un conjunto de circunstancias totalmente nuevas. El mismo Freud, ya en textos pasados, no recuerdo si fue incluso en las cartas con Wilhelm Fliess, habla acerca de una experiencia, digamos, como si fuéramos llevados a otro país literalmente sin conocer nada. Esa misma analogía, esa misma comparación, yo la tomo y la desarrollo en mi libro, al menos en 2 capítulos. Ajá. Hablando de la relación del recién nacido con su propio cuerpo. Ujú. Por eso es importante esta, digamos, noción para nosotros podernos aproximar también a la curiosidad sexual en el niño, la necesidad de saber sobre el sexo. ¿Por qué? Pues porque justamente tiene relación con su propio cuerpo, un cuerpo del que no goza total control. Ajá. Un cuerpo del que no sabe realmente qué le ocurrió, por qué de repente despierta la vida, no sabe, por supuesto, cómo llegó a donde está, que es parte de lo que veremos en un futuro. Creo que es el capítulo que sigue, las teorías sexuales infantiles. Ajá. Con sexuales, entonces, quiere decir cómo nací, por ejemplo. Continuamos con el texto. El enigma de la esfinge. Vamos a ver. No son intereses teóricos, sino prácticos, los que ponen en marcha la actividad investigadora en el niño. Perdón, los que ponen en marcha. Repito, no son intereses teóricos, sino prácticos los que ponen en marcha la actividad investigadora del niño. Entonces aquí Freud me desdice. No es una cuestión de cómo llegué aquí. Vamos a continuar. La amenaza que para sus condiciones de existencia significa la llegada conocida o barruntada
de un nuevo niño y el miedo de que ese acontecimiento lo prive de cuidados y amor lo vuelven reflexivo y penetrante. En otras palabras, no se trata de investigar de dónde venimos, sino de dónde diablos viene ese otro niño o otra niña que de repente ahora me roba toda la atención de mis padres, de mis cuidadores. ¿De dónde diablos viene la competencia? Y esto es fascinante también. Entonces, podríamos decir que la investigación sexual parte, por supuesto, de una idea del sí mismo, una idea, por supuesto, eh, de amenaza que representa el otro. Vamos a continuar. El primer problema que lo ocupa al niño, se refiere el texto, es en consonancia con esta génesis del despertar de la pulsión del saber, no la cuestión de la diferencia entre los sexos, sino el enigma, entre comillas. ¿De dónde vienen los niños? Se cierran comillas y aquí viene inmediatamente asociada la nota 36. Esta nota, por fin puedo mostrarles, estos de aquí son los famosísimos paréntesis que a mí me dicen, esto lo dijo James Strachey. Aquí, por ejemplo, la nota que sigue, después de la después de la observación de James Strachey, lo que sigue son palabras de Freud, porque no tienen un paréntesis, ni circular ni cuadrangular. Entonces, esta nota de James Strachey nos dice en un trabajo posterior de 1925, Freud corrigió este acerto, es decir, esta declaración, declarando que no es válido para las niñas y no siempre lo es para los varones. ¿Cuál declaración? ¿De dónde vienen los niños? A ver, aquí está. Continuamos con el texto. En una desfiguración que es fácil deshacer, es este el mismo enigma que proponía la esfinge de Tebas. En cuanto al hecho de los dos sexos, al comienzo el niño no se revuelve contra él ni le opone reparo alguno. Es decir, no me importa que haya niñas, no me importa que haya niños. Simplemente es indistinto. Para el varoncito, continúa el texto, es cosa natural que todas las personas poseen un genital como el suyo y le resulta imposible unir su falta a la representación que tiene de ellas. Ahorita vamos a saber más al respecto de esta teoría sexual infantil, al respecto justamente de la diferencia entre los sexos o los géneros, las diferencias corporales, para no meterme en cuestiones literalmente políticas. Entonces, continuamos con el texto. Dice el siguiente apartado, complejo de castración y envidia del pene. El varoncito se aferra con energía a esta convicción. La defiende obstinadamente frente a la contradicción que muy pronto la realidad le opone y la abandona solo tras serias luchas interiores, entre paréntesis, complejo de castración. Es decir, ¿cuál convicción? Que todos, absolutamente todos los seres humanos tienen un pene. Repito las últimas palabras de el último apartado. Para el varoncito es cosa natural suponer que todas las personas poseen un genital como el suyo. ¿Por qué? Pues porque el niño conoce su cuerpo. Ajá. Mucho antes que el de la madre. Y esto es fascinante también. No hay una representación que pase mágicamente de la experiencia intrauterina al niño. Simplemente el niño asume que, como él, la madre que le dio a luz, tiene un pene. Y le resulta imposible unir su falta del miembro, su falta del órgano sexual masculino, a la representación que tiene de ellas. ¿De quién ellas? De las personas. Ya veremos un poco más adelante, hablando del complejo de castración. Yo creo que este texto que les estoy dejando en pantalla, si ustedes gustan leerlo, he leído hasta aquí, de el varoncito hasta complejo de castración. Voy a continuar, ¿vale? Las formaciones sustitutivas de este pene perdido de la mujer cumplen un importante papel en la conformación de múltiples perversiones. Nota número 37, nos dice Strachey, esta nota se agregó en 1920. Dice Freud, entonces, tenemos derecho a hablar de un complejo de castración también en las mujeres.
Tanto los varoncitos como las niñas forman la teoría de que también la mujer tuvo originariamente un pene que perdió por castración. En el individuo de sexo masculino, la convicción finalmente adquirida de que la mujer no posee ningún pene deja a menudo como secuela un permanente menosprecio por el otro sexo. Y con esta nota me acuerdo de muchas experiencias. Por supuesto, experiencias de carácter personal, no tanto experiencias en análisis, pero yo creo que sin el psicoanálisis no hubiera notado yo estas experiencias, digamos, de conocimiento de otros, cómo otros hombres ven el cuerpo femenino y cómo otros hombres viven literalmente su vida amorosa a partir de este menosprecio por el otro sexo. Eh, por supuesto, a partir de mi análisis pude darme cuenta de que no todos los hombres amamos igual e incluso podría decir, no todos los hombres aman, por supuesto, a las mujeres y a pesar de eso las desean. Eh, Fue para mí asombroso, por ejemplo, descubrir que quien en su momento fue un amigo mío y que posteriormente rompí relación con este sujeto, que al final me resultó despreciable no solo por lo que voy a contar. Este sujeto, pues era un don Juan, ¿no? A pesar de no contar realmente con eh, características o habilidades sociales, el sujeto casi cada semana traía una chica nueva, pero eh, al poco tiempo descubrí que justamente lo hacía porque no podía estar a gusto absolutamente con ninguna. El hecho de que él buscara mujeres era justamente no solo para tener relaciones con ellas, sino para desecharlas. No solo buscaba, digamos, hacerse de una pareja, sino buscaba a través de ese medio, a través de la relación de pareja, menospreciarlas. Buscaba hacerlas sentir lo peor del mundo, buscaba después de este proceso, digamos, de menosprecio, de agresiones verbales, de agresiones físicas también, sin duda, desecharlas, literalmente, como mierda. Ujú. Eh, Pasa el tiempo, por supuesto, yo ya no estoy en contacto con él, pero pues el sujeto sigue siendo no amigo, al menos visto por algunas personas cercanas a mí, y pues me doy cuenta que sigue exactamente igual. Por supuesto, y les recuerdo que en psicoanálisis no se trata en todo caso de despojar a las personas de estas particulares formas de amar, que ciertamente, a pesar de que es un acto, ¿cómo decirlo?, agresivo, es un acto, pues, a mi criterio, mm, que no va. Yo no estaría feliz si algo así le pasara a una mujer que yo quisiera, mi hermana, mis primas, etcétera, etcétera. Pero ciertamente es un ejemplo de cómo este menosprecio por el otro sexo se juega aún en la vida amorosa, digamos, y entre comillas aquí, normal. Ajá. Recordemos que lo normal ha sido fuertemente criticado, no solo por el doctor Freud, sino por mí, en esta discusión de los tres ensayos de teoría sexual. Ujú. Por supuesto, si ustedes gustan conocer más de la propia crítica de Freud, están los videos pasados, de mi propia crítica a esto, digamos, de lo normal, y aún así la persistencia de este concepto, al menos en teoría, está también mi libro en este espacio. Ahorita vamos a continuar con el texto. Estábamos leyendo entonces el final de la página, perdón, de la nota 37. Hombres que menosprecian a las mujeres porque literalmente no tienen pene. Ajá. Y esto, por supuesto, no creo poder generalizarlo. Ujú. Continuamos con el texto. El supuesto de que todos los seres humanos poseen idéntico genital,
masculino es la primera de las asombrosas teorías sexuales infantiles, grávidas de consecuencias. Ajá. Grávidas quiere decir con muchas consecuencias. Este supuesto, esta teoría, esta derivación o conclusión que justamente viene a partir de la pulsión de saber. Ajá. La necesidad de saber qué es lo que les pasa a las personas con sus cuerpos, que se inaugura justamente en la medida en el que el niño o la niña van teniendo contacto con su propio cuerpo, van dándose cuenta que tienen un cuerpo. Y esto, por supuesto, es infinito en sus manifestaciones. Yo les puedo avisar desde ahorita. Hablando, por supuesto, del complejo de castración y de envidia del pene, fue algo muy criticado en la teoría freudiana. Ciertamente yo podría dar cuenta de cómo estos dos complejos, estas dos formas, digamos, de las teorías sexuales infantiles, no solo existen, no solo son verdaderas, sino que justamente se ven en las manifestaciones, por ejemplo, políticas, asumiendo, por supuesto, que los individuos creen que manifestándose van a encontrar algún cambio en sus situaciones. Pero bueno, sin más, no me estoy refiriendo con esto al movimiento feminista, no, no es de ninguna manera así. Se trata justamente de asumir, por ejemplo, que el Estado puede hacer cosas. En ese momento nosotros estamos ya asumiendo la posibilidad del ejercicio del poder por alguien más grande que nosotros. Y esto, por supuesto, no tiene que ser realidad. Es algo, por supuesto, es una construcción subjetiva. Es justamente una manifestación de esta apropiación del cuerpo de uno y, por supuesto, una concepción del mundo. Asumiendo que el Estado es sumamente poderoso, cosa que ciertamente no es verdad, sin hacer referencia al Estado mexicano, sin hacer referencia al Estado de ningún país. Realmente el Estado, y eso es parte de mi investigación, no puede prescindir de la voluntad de los sujetos. El Estado se conforma en la medida en la que nosotros, cada uno de nosotros, ejercemos nuestra voluntad. Por supuesto, dependiendo de las limitaciones espacio y temporales, es decir, culturales, que la sociedad nos demanda. Ajá. Esto es una breve mención de mi trabajo, esta es una breve mención de mis hipótesis y de mis teorías y de mi desarrollo teórico. Ajá. Ahorita vamos a continuar. El supuesto, dice el texto, de que todos los seres humanos poseen idéntico genital masculino es la primera de las asombrosas teorías sexuales infantiles, grávidas de consecuencias, es decir, con muchas consecuencias de las cuales les mencioné, por ejemplo, la relación de nosotros, independientemente de en qué país estemos, con nuestro estado. De poco le sirve al niño que la ciencia biológica dé razón a su prejuicio y deba reconocer al clítoris femenino como un auténtico sustituto del pene. En cuanto a la niñita, no incurre en tales rechazos cuando ve los genitales del varón con su conformación diversa. Al punto está dispuesta a reconocerla y expresa de la envidia del pene que culmina en el deseo de ser un varón, deseo tan importante luego. Ya el video pasado les estaba hablando acerca de, digamos, las diversas aproximaciones que podemos tener en base justamente, bueno, relaciones de creación, relaciones sociales, relaciones de apropiación de la realidad, relaciones justamente epistemológicas, a partir de la relación que establecemos con nuestro propio cuerpo. Y aquí es algo muy destacable para que notemos cómo el psicoanálisis ciertamente no ataca al sexo femenino, no ataca la concepción de la mujer cuando nombra una envidia del pene. Les voy a decir por qué. De poco le sirve al niño que la ciencia biológica dé razón de su prejuicio, perdón, a su prejuicio y deba reconocer al clítoris femenino como un auténtico sustituto del pene. En otras palabras, hijo, tú tienes un pene.
tu hermana tiene un clítoris y verás, es una diferencia biológica. Es una diferencia que nos marca a todos los seres humanos. Hay hombres y hay mujeres. El niño simplemente no lo cree. El niño dice, eso no es cierto. O bien puede decir, que ya lo veremos un poco más adelante, alguien le cortó el pene a mi hermanita, o bien puede decir, a mi hermanita luego le va a crecer su clítoris para que sea como mi pene. Es decir, el niño, tampoco podemos generalizarlo, pero algo muy observable es que justamente el niño de forma activa o pasiva reniegue de la realidad que puede ver en cada cuerpo. Ajá. La niña tiene otro sentido, tiene otra aproximación. No incurre en tales rechazos, dice el texto, cuando ve los genitales del varón con su conformación diversa. Entonces, aquí hay una de las razones por las cuales las niñas suelen ser mucho más vivaces, mucho más inteligentes que los niños. Lo estoy diciendo literalmente. El sexo femenino, de acuerdo a esta lectura, de acuerdo a este texto, suele ser más despierto que el sexo masculino. No se niega al punto, dice el texto, está dispuesta a reconocerla y es presa de la envidia del pene, que culmina en el deseo de ser un varón, deseo tan importante luego. Aquí justamente eh, les estaba hablando acerca de una de las manifestaciones de el complejo de castración. Por ejemplo, ¿no? Yo no puedo hacer nada, pero el Estado sí puede. Ellos tienen el poder, pues que ellos hagan algo. Por ponerles un ejemplo, esa es una de las manifestaciones del complejo de castración que yo abordo, explico y extiendo en mi libro. Ajá. Envidia del pene. Por supuesto, no podemos hablar solo de complejo de castración en los hombres, como hemos venido estudiando. Tampoco, y esto es importante, podemos hablar de una envidia del pene solo en el sexo femenino. Ciertamente, el texto ha sido muy claro en cuanto a el niño y la niña, ¿no? Hay diferencias. Aquí dice niñita, arriba dice al niño. Ajá. Es decir, alguien joven de sexo masculino y alguien joven de sexo femenino. Ujú. Sin embargo, mm, una, digamos, de las características del psicoanálisis es poder identificar rasgos masculinos y femeninos en cuerpos diferentes. Es decir, un hombre que puede tener marcados rasgos femeninos y una mujer que puede tener marcados rasgos femeninos. Y esto lo hemos visto desde el primer capítulo de Tres ensayos de teoría sexual. No es algo, digamos, que no sea extraño. Ajá. Freud empezó este abordaje de la sexualidad humana a partir de la anatomía, en la cual dice, oye, pues sí podemos decir que hay hombres y hay mujeres, pero ya cuando nos ponemos a ver los cuerpos, pues hay individuos no solo hermafroditas, sino también que no se puede saber. Hombres con senos, mujeres barbudas, y es más, mujeres con un clítoris tan grande que yo no sé decir si, bueno, si son mujeres, porque miren, ahí tienen justamente, puede ser una matriz atrofiada, ¿no? Puede ser un empeño de órgano sexual. Pero esto, por supuesto, varía mucho, varía infinidad de veces en el momento en el que nosotros nos ponemos a observar los cuerpos, por supuesto, desde el punto de vista fisiológico, anatómico, desde el punto de vista médico. Ajá. Y a partir de ahí nos fuimos, por ejemplo, a ver la posibilidad de que justamente no solo haya hombres con deseo sexual hacia su mismo sexo, e igual mujeres con deseo sexual hacia su mismo sexo, sino también que esta inclinación, que esta, ¿cómo decirlo?
infinita variedad de matices, es la base de lo que la opinión popular considera es la sexualidad. En otras palabras, y aquí me voy a ir mucho a la historia, si nosotros recordamos, por ejemplo, la figura de Casanova, podríamos decir el gran amante. Pues el gran amante que tuvo entre sus pero múltiples amantes femeninas, también tuvo amantes masculinos, pocos pero importantes. Ahorita, permítanme, me gustaría compartir algo en la cámara con ustedes. A ver, ya se está viendo, me estoy viendo en la pantallita, aunque no estoy seguro de que esto se... A ver. No, no puedo ahorita modificarlo por mi mouse díscolo. Pero miren, permítanme un segundo. Este es uno de mis tesoros, Historia de mi vida o también Memorias conocido. Es escrito por Giacomo Casanova. Como podrán ver, es un libro con algunas ilustraciones, muy bellas, por cierto, y es un libro que me costó mucho, pero mucho trabajo conseguir. Resultó caro, de hecho. Pero en este libro, eh, que ya tengo rato leyéndolo, al menos se cuenta la historia, eh, al- la primera historia, digamos, del contacto de Casanova con su propio sexo, con un contacto homosexual propiamente dicho. El gran amante, o quien se conoce en la historia de la humanidad como el gran amante, tuvo esta aproximación por un jeque, un árabe de mucho poder económico, de mucho poder político, que ciertamente es directo con él en cuanto a su atracción. Ajá. Pero el jeque justamente no era solo homosexual. El jeque tenía un harem. Y este harem, por supuesto, que le llama la atención al joven Casanova. Estoy hablando de alrededor de 16, 18 años. En el momento en el que Casanova conoce a este jeque en una misión diplomática. El jeque convence a Casanova de tener relaciones sexuales, primero que nada, llevándolo a un punto eh, de su propio terreno, digámoslo, de su propiedad. Ajá. Lo lleva a un punto en el cual Casanova puede ver perfectamente cómo se bañan las mujeres más hermosas de su harem. Y Casanova se embriaga de pasión por las mujeres. Y entonces el jeque procede a seducirlo en ese preciso momento y tienen relaciones sexuales Casanova y este jeque que ahorita no me acuerdo cómo se llama. En ese momento, Casanova se borra. Todas las limitaciones que él traía, ya había tenido aproximaciones con otras mujeres, él se había declarado lo que nosotros conocemos como heterosexual, pero había adquirido un gusto particular por las mujeres. Pero en ese momento, no recuerdo la página, dice literalmente, fue el mejor momento de mi vida. Con esto justamente les quiero, digamos, ilustrar este punto, digamos, de inflexión, este punto de este eje que constituye la no definición en la conformación de lo que la opinión popular llama sexualidad normal. Ajá. Vamos a continuar ahorita con el texto. Dice, teorías del nacimiento. Muchas personas recuerdan con claridad cuán intensamente se interesaron en el periodo prepuberal por esta cuestión. ¿De dónde vienen los niños? Las soluciones anatómicas fueron en esa época de los más diversos tipos. Vienen del pecho, son extraídos del vientre o el ombligo se abre para dejarlos pasar. Aquí viene la nota 38 que nos dice, la nota se agregó en 1924, nos dice Strachey, pero continúa Freud en la nota 38.
En estos últimos años de la infancia abundan mucho las teorías sexuales. En el texto se mencionan solo unos pocos ejemplos. Continuamos. En cuanto a la investigación correspondiente a los primeros años de la infancia, es muy raro que se la recuerde fuera del análisis. Ha caído bajo la represión mucho tiempo atrás, pero sus resultados fueron uniformes. Los niños conciben, los niños se conciben por haber comido algo determinado, entre paréntesis, como en los cuentos tradicionales, y se los da a luz por el intestino, como a la materia fecal. Ya vimos en el capítulo pasado cómo el niño no considera a su caca, a su mierda, a su popó como algo negativo, como algo de lo cual tiene que avergonzarse. Es más bien el principio de lo sagrado, el principio psicológico de lo sagrado. Continúa el texto. Estas teorías infantiles traen a la memoria modalidades del reino animal, en especial la cloaca de los tipos zoológicos inferiores a los mamíferos. Esto es importantísimo. Concepción sádica del comercio sexual. O mamá, ¿por qué dejas que papá te pegue? Dice el texto, si a esa tierna edad los niños son espectadores del comercio sexual entre adultos, lo cual es favorecido por el convencimiento de los mayores de que el pequeño no comprende nada de lo sexual, no puede menos que concebir el acto sexual como una especie de maltrato o sojuzgamiento. Vale decir, en sentido sádico, es decir, el niño no sabe que es una relación consensuada. El niño que está viendo una relación sexual, porque los mayores dicen, pues no sabe nada, no importa, tengamos relaciones frente al niño, frente a la niña. Ven este acto justamente como una agresión de uno hacia otro. Y aquí también hemos de ser más diversos que una supuesta concepción, digamos, general. Ajá. Pensaría yo en un primer momento, ¿qué tal si es la mujer la que está arriba, ¿no? Ya sea de frente o de espaldas, pero que ella está arriba y está sentándose durante la relación sexual. Por supuesto, no es simplemente una sentada, es una sentada que incluso podría decirse, la mamá está maltratando al papá y viceversa, ¿no? La otra forma de relación, el con el hombre arriba, justamente podría interpretarse por los niños como una forma de agresión del padre hacia la madre. Ajá. En todo caso, un acto sádico de uno hacia otro. Y el niño, la niña se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué mamá maltrata a papá? ¿Por qué papá maltrata a mamá? Que paren, dice el psicoanálisis, dice el texto, por el psicoanálisis nos enteramos de que una impresión de esa clase recibida en la primera infancia contribuye en mucho a la disposición para un ulterior, es decir, posterior, desplazamiento o descentramiento sádico de la meta sexual. Aquí, por supuesto, permítame, aquí, al Marqués de Sade. Hablando de Sade, sabemos, por ejemplo, y esto es historia, no voy a ahondar mucho en mi descripción de sus actos. Sade fue detenido por sus autoridades policiales por haberle hecho daño a una prostituta. No la mató, simplemente la ató y la golpeó. Y en eso encontraba él su satisfacción. No la penetró, no le hizo otra cosa, simplemente la amarró y le pegó. No recuerdo cómo ni dónde, pero ese es justamente el desplazamiento, el descentramiento sádico de la meta sexual. Ya no consiste en tener relaciones sexuales, consiste en pegar, por ejemplo, consiste en humillar, por ejemplo, consiste en degradar, podríamos también decirlo, en someter, entre otras manifestaciones, digamos, desplazadas de la meta sexual. Recordemos, meta es la alteración orgánica.
Y esto es fascinante en verdad. Podríamos decir, eh, el orgasmo nos trae alivio a todos, podríamos decirlo. Sin embargo, esta es una de las justamente manifestaciones de esta sexualidad tan variada de la cual he tratado de transmitirles. Al sádico, el orgasmo como tal no le trae satisfacción. La satisfacción del sádico es pegar. Y por otro lado, pegar por poner un ejemplo, ¿vale? Por otro lado, el masoquista como tal no recibe satisfacción en el orgasmo, sino recibe satisfacción orgánica al ser maltratado. Por poner, simplemente acortar, ¿vale? Las muchas manifestaciones, tanto del sadismo como del masoquismo. Continúa el texto. En lo sucesivo, los niños se ocupan mucho de este problema. ¿En qué puede consistir el comercio sexual? O como ellos dicen, el estar casado. ¿En qué puede consistir? Me encantó esta forma de formular la pregunta. ¿En qué consiste casarse? Es que esto es fascinante también, cómo los niños se aproximan a lo que ven a partir de sus recursos lingüísticos. Cuando los niños dicen casarse, estar casado, no se refieren estrictamente al contrato matrimonial, se refieren a eso que están viendo. El maltrato de papá a mamá o de mamá a papá. Aquí me gustaría recurrir a la otra traducción que tengo para poder compartir con ustedes de qué forma se formula esta pregunta. Estamos entonces en la concepción sádica del comercio sexual, casi al final del primer párrafo. ¿Dónde está? Aquí es curioso, Luis López Ballesteros no traduce esta parte como una pregunta. Esto es una afirmación. Dice, los niños que han contemplado una vez la realización del acto sexual siguen ocupándose con el problema de en qué consiste aquel acto o, como ellos dicen, en qué consiste el estar casado y buscan la solución del misterio en una comunidad facilitada por la función de expulsar la orina o los excrementos. Aquí ya me adelanté un poquito en el texto principal que tenemos en pantalla desde hace unos momentos. Casi siempre buscan la solución del secreto, de esto de estar casado, ¿qué es eso? En alguna relación de comunidad proporcionada por las funciones de la micción o la defecación. Realmente no entiendo muy bien este texto, esta parte del texto, mejor dicho. Este secreto del estar casado se debe a que papá o mamá hacen pipí o popó. Es lo que entiendo ahorita. Realmente ninguna de las dos traducciones me deja esta porción del texto muy claro. Buscan casi siempre la solución del secreto del por qué están casados o en qué consiste estar casados en alguna relación de comunidad proporcionada por las funciones de la micción, es decir, hacer pipí, orinar, y la defecación, defecar, hacer popó, caca, mierda. Ajá. Que recordemos, para los niños ninguna de estas dos funciones está asociada con algo malo. El siguiente apartado, el típico fracaso de la investigación sexual infantil. Acerca de las teorías sexuales infantiles puede hacerse esta formulación general. Son reflejos de la propia constitución sexual del niño y pese a sus grotescos errores, dan pruebas de una gran comprensión sobre los procesos sexuales, mayor de la que se sospecharía en sus creadores. Los niños reciben también las alteraciones que el embarazo provoca en la madre y saben interpretarlas rectamente, es decir, de forma acertada. A menudo escuchan con una desconfianza profunda que casi siempre es silenciosa cuando les es contada la fábula de la cigüeña. Oh, esto es uf, tan, pero tan
Hay algo que quisiera decirles antes de finalizar este texto. Ya me había leído yo este texto, como podrán verlo, en más de una traducción. Naturalmente, la nueva lectura que estoy compartiendo con ustedes me está llenando igual de muchas ideas, también de muchas preguntas, pero este asunto, digamos, de la supuesta inocencia que como adultos buscamos procurar en los niños, un cuestionamiento de su inteligencia no puede ser vivido por el niño, sino como una, ¿cómo decirlo? Una ofensa tolerable de parte de sus cuidadores. Puede ser que ustedes no estén muy de acuerdo con esta definición que les acabo de compartir, con esta aproximación. Adelante, no hay ningún problema. En todo caso, estoy usando palabras que ahorita me vienen a la mente. Estoy usando palabras que la vida me ha obsequiado, justamente. No todos los niños son creídos, es decir, no todos los niños van a creerle siempre a sus papás, pero a pesar de que son culturalmente desvalidos, culturalmente o socialmente o por sus cuidadores son hechos menos, los niños saben colocarse al respecto de ese desvalimiento, no como impotentes, es que esto es lo fabuloso de la niñez, de la suya y de la mía, no que en este afán, digamos, de eh, permanecer inocentes, los niños abandonen toda la búsqueda del conocimiento. Por eso empezó Freud justamente por la pulsión de saber, la inclinación, la necesidad de saber, ligada, claro está, a la relación que crea el niño, la niña con su propio cuerpo, es decir, lo sexual. Y a partir de esto justamente la relación con sus cuidadores. Es decir, papá, te amo, te odio, mamá, te amo y te odio. Ya veremos esto de la ambivalencia un poco más adelante. Continuamos con el texto, ¿vale? Pero como la investigación sexual infantil ignora dos elementos, el papel del semen fecundante y la existencia de la abertura sexual femenina, los mismos puntos, por lo demás, en que la organización infantil se encuentra todavía retrasada. Los pequeños, los esfuerzos del pequeño investigador resultan por lo general infructuosos y terminan en una renuncia que no rara vez deja como secuela un deterioro permanente de la pulsión de saber. Es decir, ya sé que papá me cree un tonto, ya sé que mamá me cree un inocente y no me deja leer. Pues yo voy a leer y yo voy a investigar y yo voy a conocer, pero busco y busco y busco y no sé cómo llegó ese maldito niño a mi casa. No lo sé. O esa maldita niña, mi hermano, mi hermana. Y de repente, ¿saben qué? Ya no quiero saber nada. Y el psicoanálisis es el psicoanálisis es una pseudociencia. Llegan a decir, por supuesto. Es que, fíjense, justamente la profundidad, la necesidad que observa Freud en su investigación del psicoanálisis le hace notar la importancia de la sexualidad como el terreno en el cual se funda una ciencia que nos permite saber o conocer que no todos los individuos tienen una relación idéntica con su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque esa relación se construye. Ahí hay la ciencia del psicoanálisis. En eso constituye el empeño científico del psicoanálisis, en conocer, oye, ¿cómo es que tú eres mujer? Bueno, es que nací mujer. No, no, no. Pero, ¿cómo es que llegaste a hacer eso? Y de igual manera, oye, ¿cómo es que tú eres hombre? Bueno, es que yo nací hombre, nací con pene. Bueno, pero eso no es nada. Eso no quiere decir nada, porque mira, hay otros hombres que así como tú, pero se dicen mujer. Y hay otros hombres que así como tú, pero abrazan a otros hombres y les dan beso. ¿Por qué? Ah, bueno, es que estos son malvados, ¿no? Por poner una palabra
digamos, no ofensiva. Es que ellos son raros. Oye, pero yo veo muchos más números de aquellos. Entonces, tú eres el raro, tú eres la rara. Pero ¿cómo me dices eso? Pues sí, mira, así, 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 así. No solo de ahorita, sino toda la historia de la humanidad nos ilustra que esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, ¿qué te diré? Pues sí, tal vez soy raro, pero soy feliz. Bueno, no es cierto. Eh, el punto es el siguiente, ¿no? Mm, esta pulsión de saber, esta pulsión, digamos, de conocer el mundo, los cuerpos, nuestro cuerpo, justamente se funda en la infancia, justamente forma parte permanente, no solo de las manifestaciones neuróticas, que ahora sí Freud no dijo ninguna, no hizo ninguna referencia a la neurosis en este capítulo. Forma parte de las manifestaciones culturales, sociales, de las religiones. Justo pienso, por ejemplo, en la mitología nórdica. Pero ahorita vamos a cerrar este video con la última parte del texto, ¿vale? La investigación sexual de la primera infancia es siempre solitaria. Importantísimo esto. Implica un primer paso hacia la orientación autónoma en el mundo y establece un fuerte extrañamiento del niño respecto de las personas de su entorno, que antes habían gozado de su plena confianza. Finaliza el capítulo 5, es un texto corto, pero con esto justamente eh, llegamos a una separación que marca de forma permanente al ser humano, en el cual ya no hay empatía, en el cual ya no hay, digamos, es que te comprendo, no es cierto, no es cierto, estoy solo, estoy sola en la constitución de mi propio cuerpo, en la experiencia de mi propio placer y mi propio dolor, en esa soledad que podemos decir, ay, es que es muy triste. No, no es cierto. No necesariamente tiene que ser triste. En esa soledad se juega la infinita variabilidad de lo humano al respecto de sí mismo y del mundo. Esa soledad, ahorita yo le estoy señalando, ¿no? El texto dice literalmente extrañamiento, siempre solitaria, es verdad, aquí está, siempre solitaria. Investigación sexual. Autonomía. Esa posibilidad nos marca también el chance, el terreno de una relación de investigación hacia uno mismo permanente. No solo es qué me gusta, es qué quiero experimentar hoy, qué quiero vivir hoy, tal vez qué quiero leer hoy, qué quiero conocer hoy. Quiero saber cómo viven los chinos, cómo viven los talibanes, quiero saber qué es bonito para ellos, cómo es amar en otra cultura, cómo trabajan los judíos, cómo hacen ciencia en una universidad, por ejemplo, bautista, cómo hacen ciencia ahí, cómo hacen ciencia psicológica ahí. Hay que, justamente en este terreno, digamos, de conocimiento, cultivarnos. Hay que, déjenme ver, espero que no se finalice el video si hago esto. Ahí estoy. Sigo grabando. Estoy viendo el micrófono. Estoy viendo. Esto fue un experimento. Justamente, ¿no? Estoy todavía aprendiendo a usar este programa de grabación. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado de acercarnos al prójimo.
porque hay niños en cuerpos de adultos muy lastimados por la vida, muy lastimados por los padres, muy degradados desde muy pequeños, porque eso no lo deben saber los niños. Y tú eres un niño y tú eres una niña y te callas. Y pum, ahí le va la cachetada, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. En mi cultura muy, pero muy difundidos, muy normales. Hay mucho trabajo que hacer. Por supuesto, yo no sé de dónde me estén viendo. Cuídense mucho, cuiden, por supuesto, a sus niños, a sus niñas. Hay mucho que tenemos que hacer por la humanidad al día de hoy, año 2021. ¿Hoy qué día es? ¿15? ¿16? No sé. A ver, un segundo. No me acuerdo ahorita. A ver, a ver. Bueno, ya. 15 o 16 de agosto del año 2021. No me importa qué día es hoy. Simplemente cuídense, por favor. Nos estamos viendo pronto para el capítulo número 6, que tiene por título Fases del desarrollo de la organización sexual. Vamos a ver. Es, si mal no recuerdo, un capítulo corto. Sí, es un capítulo creo que más corto que el que vimos hoy. ¿Y qué creen? Ya estamos por terminar el segundo ensayo. Nos faltan 2 capítulos. Estoy muy feliz de este estudio emprendido a partir de la pandemia. Me he nutrido mucho. Espero que ustedes también. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Bye. A ver si mi mouse disco lo me permite. Bye.